Muy buenas tardes, queridos televidentes, aquí en el programa Conociendo a Cristo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es el tema acerca de los concilios ecuménicos principalmente, y dentro de este vamos a destacar el Concilio Vaticano II, que fue convocado por el Papa Juan XXIII el 1 de enero de 1959 y se llevó a cabo desde el año 1962 hasta el año 1965. Este concilio entonces es el concilio, pudiéramos decir, de la modernidad. Es el concilio que nos atañe a nosotros, que es el que nos está rigiendo en el momento. Para hablar del concilio necesariamente tenemos que remitirnos a qué es un concilio, qué lo compone. Pero antes de eso tenemos que mirar el magisterio de la Iglesia, por qué se da el concilio y a qué obedece. Lo que sí tenemos que saber es que la Iglesia, en ella se contiene la divina revelación. Ella es depositaria de la revelación de Dios. Dios se ha revelado por medio de hechos y palabras, pero estos hechos y palabras son conservados en la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica los conserva en dos vertientes, es decir, la divina revelación, la Iglesia la toma de dos vertientes que conforman ese gran río o gran caudal, que es la divina revelación, a saber, la Sagrada Escritura, o muy comúnmente conocida como la Biblia, pero esta también se complementa con la divina revelación, que es la tradición de la Iglesia. Es decir, la tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura conforman la divina revelación. Esto muy claro lo tiene la Iglesia y así lo ha enseñado. La palabra nace de la tradición, no la tradición de la palabra, como muchos nos quieren hacer ver, que la tradición nace de la palabra, y es totalmente lo contrario. La palabra nace de la tradición, porque primero fue la tradición oral y luego la tradición escrita. Así lo tenemos nosotros consignado en la Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura no agota la tradición oral. Es decir, la divina revelación no se agota en la Escritura. Muy claro nos lo dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 20, para ser más exactos, se los voy a leer. Capítulo 20, versículos 30 y 31. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien nos describe San Juan que la Escritura no agota la divina revelación, o mejor dicho, no agota la tradición. Por eso la Iglesia toma, para entender la fe, para entender el mensaje de Dios, lo que Dios quiere comunicar, toma muy en cuenta tanto la Escritura como la tradición de la Iglesia. La Iglesia que habla, que se comunica por medio de la palabra, pero también sobre la reflexión oral, lo que llamamos sucesión apostólica. Los obispos que van comunicando el poder del Espíritu Santo a sus sucesores por imposición de las manos, y les van confiriendo todo lo que la Iglesia guarda oralmente a través de todo el tiempo, de toda la historia. 2000 años conservándose y nutriéndose esta revelación, y no cambia, sigue siendo el mismo
sigue siendo fiel. La palabra nos invita a ser fieles, pero también la tradición nos invita a ser fieles. Todo esto en su conjunto, más las enseñanzas de la Iglesia, conforman el magisterio. Este magisterio, entonces, hay que saberlo entender, hay que saberlo estudiar. El magisterio se ha venido prolongando a través de la historia de la Iglesia. Y una forma de que la Iglesia ejerce su magisterio son los concilios. El magisterio es la doctrina de la Iglesia, es decir, toma la palabra de Dios, toma la tradición, es decir, la divina revelación, y la explica. Y la explica en normas de fe que debemos de creer. Pero los concilios son la forma más genuina de expresar el magisterio. Y dentro de los concilios tenemos varias clases de concilios. Dentro de ellos tenemos los concilios ecuménicos, los concilios regionales o concilios provinciales de la provincia. Los concilios ecuménicos son todos estos en los que el colegio apostólico, es decir, el Papa con los obispos, el Papa como sucesor de Pedro y los obispos como sucesores de los apóstoles, se reúnen y tratan diferentes temas que es necesario esclarecer en la Iglesia. Pero aparte de eso también tenemos los concilios regionales, y en el 2007 en nuestro continente hubo uno. Es el último, dijéramos, el último concilio regional, y este fue el concilio, no se llama concilio, se llama Asamblea General del Episcopado Latinoamericano de Aparecida, o la Conferencia de Aparecida, cuyo documento se consigna. Todos estos concilios tratan de dar un documento de los temas que se esclarecen, de los temas que se han pensado y que se van esclareciendo para que los fieles, nosotros, todos los fieles, podamos entender mejor nuestra fe. No es que los concilios se inventen una revelación nueva, no. Estos concilios lo que hacen es la revelación, hacerla más asequible, más comprensible a la fe del pueblo, a todos nosotros. Dentro de los concilios y en su magisterio, los papas y en ellos los obispos reunidos con ellos han dado normas de fe, dogmas de fe que se tenían desde el principio, pero que, dado a su perfección y a su grado de doctrina y a su estudio, no se tenían claramente especificados al inicio de la Iglesia, o no se comprendían en su totalidad, como sí se hacen ahora. Unos dogmas de ellos que podemos llamar es el dogma, más que todos los dogmas marianos, la Inmaculada Concepción, la maternidad divina de María, la María Madre de Dios, maternidad divina de María, como ya lo dije, la virginidad perpetua de María y la asunción de María a los cielos. Estos 4 dogmas le tocó a la Iglesia reunirse. Cuando hablo de Iglesia hablo del Papa y los obispos, reunirse y sacar un documento como norma de fe para decir: María fue asunta al cielo, María tuvo una virginidad perpetua
antes, durante y después del parto. María es Madre de Dios, del Hijo de Dios, Madre de Cristo, esclareciendo unos errores que nos mostraban que María era únicamente Madre del hombre y no Madre de Dios, a lo cual el Papa y los obispos reunidos con él esclarecen y dicen: no, María es tanto Madre de Dios, porque ella no puede ser solamente madre de una parte, porque el Hijo de Dios se encarnó, tomó forma de hombre, y el que nació es verdaderamente Dios, como también es verdaderamente hombre, pero en una persona divina. Por eso María es Madre de Dios. En fin, los concilios nos aclaran estas dudas en cuanto a la fe, o nos ponen de manifiesto verdades de fe. Y no solo los concilios, también hay unos documentos que el Papa puede sacar y decir. Bien, pero los concilios buscan principalmente estos. Aunque en la Iglesia han acontecido 21 concilios ecuménicos, 20 de ellos han sido precisamente para esto que acabo de decir, para dar reglas de fe, normas de fe o dogmas de fe, para expresar bien el contenido de fe. Entonces la Iglesia ha tenido 21 concilios ecuménicos, sin contar el concilio de Jerusalén, que podríamos llamar el primer concilio ecuménico. Sobre ese concilio estamos hablando en la liturgia en esta semana, en esta quinta semana del tiempo de Pascua. Precisamente hoy leíamos la gran resolución que dio los notables de Jerusalén, como así lo hacen ver las actas apostólicas, Santiago, Pedro y Juan, que son llamados los notables de Jerusalén por el autor Lucas, acerca de la doctrina, acerca de si los gentiles, al convertirse al cristianismo, debían o no debían circuncidarse y, aparte de eso, llevar las leyes dietéticas, que era abstenerse de comer carne de animales impuros o comer sangre y animales estrangulados. Frente a Lucas en las actas apostólicas y el mismo apóstol San Pablo, hay varias divergencias acerca de este punto. Yo quisiera, para que iniciáramos, antes de mencionar los demás concilios, leer una parte de San Pablo acerca de este primer concilio, la resolución que dio este concilio, porque San Pablo muy claro lo dice, y en esto se basa la Iglesia, para defenderse de otras sectas, o no tanto para defenderse, para esclarecer en cuanto a otras sectas que dicen que no se puede comer carne de animales estrangulados, ni sangre de estos animales que llamaríamos impuros, que la sangre no se puede por ningún momento ingerir, comer, a lo que la Iglesia responde que no, porque el mismo San Pablo, que es anterior a Lucas, nos dice que lo único que piden los notables de Jerusalén es que no olvidarse de los pobres, no se olviden a los pobres. Voy a leer ese aparte de la carta a los Gálatas, que es genuina, escrita en el año 52 de la era cristiana. Entonces San Pablo, en esta carta que envía a los Gálatas, habla de, como ya habíamos dicho, de este primer concilio y de la resolución del concilio de Jerusalén. Dice así: luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
subí movido por una revelación y les expuse a los notables en privado el Evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a causa de los intrusos, los falsos hermanos, que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud. A quienes por ningún instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Y de parte de los que eran tenidos por notables, no importa los que fuesen, Dios mira la condición de los hombres. En todo caso, los notables nada nuevo nos impusieron, antes al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nos fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que hemos procurado cumplir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy claro vemos entonces lo que nos cuenta Pablo de este primer concilio: no olvidarse de los pobres. O sea que las leyes dietéticas, es decir, comer carne de animales estrangulados o su sangre, no es pecado y no hace parte de la doctrina. Lo esclareció el mismo Pablo junto con Santiago, Juan y el mismo Pedro. Así lo esclarecieron en ese concilio. Por eso no nos podemos devolver a lo que ya un concilio ha resuelto, no nos podemos devolver a lo que antes estaba. Hay que tener muy presente eso, porque puede, queridos hermanos, que dentro de la iglesia algunos nos estemos devolviendo a lo que ya la iglesia ha definido en su doctrina y ha abandonado como circunstancias o acontecimientos que no van ni son compatibles con la doctrina. Si en algún momento lo fueron, era por ignorancia. Ahora que ya está esclarecido, no se puede volver a ello. Muy bien. Entonces, como les decía, aparte de tenemos 21 concilios ecuménicos. Yo les voy a mencionar los nombres rápidamente y alguna palabrita de lo que trataron, y luego nos detendremos en una próxima ocasión del concilio que nos interesa, pues aunque todos deberían interesarnos y ser centro de nuestra atención, pero hablaremos principalmente del Concilio Vaticano II, porque, como ya les había dicho, estos anteriores han tratado temas de fe, temas dogmáticos, lo que no el Concilio Vaticano II, que fue un concilio netamente pastoral. Tenemos el primer concilio, claro, sin contar el Concilio de Jerusalén, el Concilio de Nicea en el año 325, convocado por la autoridad del Papa San Silvestre I y bajo la ejecutoria del mismo emperador Constantino. Este concilio condenó la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el Padre. De él deriva el símbolo niceno o credo de Nicea. La consustancialidad de Cristo con el Padre, es decir, son de la misma esencia divina, es decir, tanto el Padre como el Hijo son Dios. Esto lo definió ese primer concilio.
Recordemos que hay algunas sectas que se devuelven a antes de este concilio y niegan la divinidad de Jesucristo, diciendo que Él no es Dios. Segundo concilio. El concilio primero de Constantinopla en el año 381. En el tiempo del Papa San Dámaso, se ocupó de las herejías de los macedonios, o eunomianos, o anomenos. Se perfeccionó el símbolo niceno, por eso es llamado niceno-constantinopolitano. Seguía pues la controversia entre la divinidad de Jesucristo y también la divinidad del Espíritu. En el año 431 tenemos el tercer concilio ecuménico, el concilio que se da en la ciudad de Éfeso. Y allí, convocado por el Papa Celestino I y precedido por el patriarca Cirilo de Alejandría, este concilio condena la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó la maternidad divina de María. Nestorio, que decía que María no era madre de Dios, solo madre del hombre, negando así la divinidad de Jesucristo y la maternidad divina de María. En el año 451 tenemos el concilio ecuménico de Calcedonia, bajo la autoridad del Papa San León I, el Magno, conocido como el Magno. Este concilio trató las herejías de quienes negaban a Jesucristo la naturaleza divina o humana, o las confundían. Esclarece, por fin, que Jesucristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina, pero que acontecen estas dos naturalezas en una sola persona, en la persona divina. Es decir, la naturaleza divina asume en su totalidad la naturaleza humana, dando así como resultado la persona divina de Jesucristo. Por eso decimos de Jesucristo, Él es Dios y hombre. Quinto concilio ecuménico se realizó en Constantinopla y es llamado Constantinopla II, convocado en el año 553 por la autoridad del Papa Virgilio. Condenó la herejía de los 3 capítulos, confirmando la doctrina de concilios anteriores sobre la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y la maternidad divina de María. El sexto concilio ecuménico también se da en Constantinopla en el año 680 al 81. Es llamado el tercer concilio de Constantinopla y convocado por el Papa San Agatón. Condenó solemnemente la herejía de quienes admitían en Cristo una sola voluntad, monotelitas. Cristo, una sola voluntad. Decían que en Cristo no había voluntad humana, y al decir esto negaban la humanidad de Cristo. En Cristo hay 2 voluntades, la humana y la divina, pero la humana se entrega totalmente a la divina, o es decir, se somete totalmente a la divina. Es muy recordado el caso de San Juan, en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús dice: aparta de mí, Señor, este cáliz, aluciendo a la voluntad humana, y después prosigue: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, aluciendo a la voluntad divina.
El séptimo concilio ecuménico se realizó en Nicea en el año 787. Este se llama el Segundo Concilio de Nicea, convocado por el Papa Adriano I. Afrontó la doctrina de los iconoclastas y definió la legitimidad del culto de las imágenes sagradas. Culto, escuchemos bien, culto, no idolatría de las imágenes, no adoración a las imágenes, simplemente se les rinde culto. Es decir, por medio de las imágenes recordamos estos personajes tan importantes para nuestra salvación. Una imagen de María que nos recuerda a ella, una escultura preciosa de María nos remite a su amor por los hombres, a su maternidad divina, a su maternidad en cuanto a nosotros, la maternidad que Cristo le dio. Una imagen de un Cristo que nos lleva a pensar en la pasión redentora de nuestro Señor. Decimos entonces culto, no como otros quieren hacernos ver y decirnos que es adoración de imágenes. Muy claro lo dice este concilio, no adoración de imágenes, sino culto. El cuarto concilio de Constantinopla es el octavo concilio ecuménico, convocado por el Papa Adriano II en el año 869. Tuvo como principal tema la condenación del patriarca Focio, autor del Cisma de Oriente. Aquí ya entonces se ven los primeros pasos para la separación de las dos grandes iglesias, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Occidental, porque este patriarca no aceptaba la autoridad del Papa y auspiciado por, en aquel entonces, el emperador de Constantinopla. Entonces él, junto con algunos más, decide separarse definitivamente de la comunión eclesial, y ya la Iglesia queda, como lo ha dicho el Papa Juan Pablo II, con un solo pulmón, el pulmón occidental. Y se ha buscado mucho la reintegración del pulmón oriental o de las iglesias orientales, para que la Iglesia pueda, como lo ha dicho él, respirar bien, llenarse mejor del Espíritu Santo. El noveno concilio es el Concilio I de Letrán, en el año 1123, convocado por el Papa Calixto II. Fue muy accidentado y duró hasta 1124. Trató las luchas de las investiduras, se ocupó de ellas, lo mismo que de la simonía, el celibato y el incesto. En la Iglesia en este tiempo se veía afectada por estos grandes errores, o llamémoslos más bien por estos grandes pecados: el incesto, atentar contra el celibato, la simonía y las vestiduras o el nepotismo, que era que los cardenales y el Papa y algunos obispos ubicaban a personas cercanas, así familiares, muy cercanos, los ubicaban en puestos eclesiásticos, dando así como contraste, estando en contra de la misma doctrina de la pobreza. Así mismo la simonía, que va en contra de, como ya lo dije, de la pobreza, que debe de ser y debe ser la vestidura de los eclesiásticos. O el atentar contra el celibato, muchos clérigos que tenían sus concubinas y tenían hijos con ellas, o también el incesto de algunos también eclesiásticos. La Iglesia se ha visto
bañada en pecado, claro, pero su fundador es santo. Y este concilio, primero de Letrán, trató y trata de corregir estas prácticas. En la Iglesia puede que se den en el momento, pero están condenadas y son pecados. Y quienes las cometen saben en su corazón que no tienen por qué seguir estando en la Iglesia. Deben de alejarse de la Iglesia. Es decir, deben de desistir de ser jerarcas de la Iglesia o arrepentirse definitivamente y alejarse de estas prácticas, o retirarse de estas prácticas, o alejarse de la dirección de la Iglesia para no hacerle daño. Bien, queridos amigos, dejemos hasta este concilio, el 9º Concilio Ecuménico, esta charla. Luego terminaremos con los siguientes para hablar en últimas del 21 Concilio Ecuménico, el Concilio Vaticano II, del año 1962 al año 1965, que está dando muchos frutos en la Iglesia. Que pasen buena tarde.